violentas protestas, desórdenes. La primera vuelta a Colombia ascendió a 7.000 pesos, de los cuales el país la opción para delanteros. Los problemas caros fueron los de Manizales y Salizo por el caballo. Ese lo que supervisó el primer vencedor de los buscadores. Otra medalla de oro. Realizar un clavado inverso con 2 vueltas y 4 giros en posición. Y obviamente en la tierra de Gamberwal nos emociona. Todos los países disfrutan estos problemas del gran. Mi nombre es Anderson Torres Rodríguez. Mi nombre es Camila Muñoz Riaño. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Camacho. Mi nombre es Isdi Cade. Mi nombre es Kelly Rebellón. Pertenezco al área del Departamento Administrativo de la Liga de Fútbol de Bogotá, parte y miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, ACODEPOR. En este momento estoy estudiando diseño industrial y soy deportista de Ultimate Freeze. Soy Selección Colombia Sub-24. Funcionario de la Liga de Fútbol de Bogotá. Soy el encargado y líder de la división femenina de los torneos oficiales que organiza la Liga de Fútbol de Bogotá. Presidenta de la Liga de Baloncesto de Bogotá. Soy administradora de empresas con especialización en gestión deportiva y hace 4 años y medio hago parte del comité ejecutivo de la liga y ejerzo mis funciones como presidenta hace 2 años y medio. Actualmente soy coordinadora de bienestar, trabajo en CAFAM. Mis inicios en el deporte y mi historia deportiva abarca desde el fútbol, pues a ver un poco más el tema de natación, y es uno de mis deportes favoritos en este momento. Bueno, yo conocí el Ultimate en mi colegio, llevo practicándolo aproximadamente 9 años. Duré 5 años jugando en un equipo mixto, en este momento estoy en un equipo femenino que se llama Aerosoul y estoy haciendo proceso para ir a representar a Colombia en Nottingham ahorita en julio. También fui jugador de Liga de Fútbol de Bogotá aproximadamente hace unos 15 años. Jugué Liga de Fútbol de Bogotá, Torneo Nacional de Fútbol. Siempre ha estado mi hoja de vida ligado como al fútbol y a todo este tema de torneos. Soy deportista de alto rendimiento hace más o menos unos 4 años. Juego flag fútbol en la modalidad de fútbol americano. Hago las 2 modalidades, flag y tackle. Soy selección Colombia en las 2 modalidades. El gobierno actual quiere implementar en las mallas estudiantiles de los colegios públicos y privados En plan estratégico hacia los estudiantes de manera extracurricular Para la construcción, adecuación y proyección hacia el deporte de formación y una vida saludable. ¿Qué aspectos cambiaría usted de su estancia en el colegio a la actualidad para que lo mencionado anteriormente se cumpla? Fomentar el deporte es fomentar la salud y el bienestar de la gente. Yo cambiaría o colocaría una aplicación de políticas deportivas contribuyendo a la inclusión social, intercultural y también a la igualdad entre todos los que practicamos este deporte. En cuanto a la presentación de los deportes, debería ser importante como que en los colegios se presente la mayor cantidad de deportes pues, que hay en nuestro país y en general en el mundo, para que los estudiantes puedan elegir desde lo que pues ven y reconocen el deporte que les llama la atención, y ahí sí poder generar como diferentes clubes o diferentes grupos pues deportivos en los colegios promuevan ese aprendizaje de los deportes. Yo creo que es muy importante el presupuesto, instalaciones para querer cumplir y querer y pretender generar en los estudiantes de colegio, ya sea de primaria o bachillerato, como un mayor aprecio y un mayor cariño hacia el deporte. Más campos, más escenarios, más contexto, más temas educativos, más como una línea, trazar una línea o una guía al chico referente a los deportes y en qué es bueno y en qué puede ejecutarlo, a comparación de cuando yo estaba en el colegio, que era una cancha de microfútbol para 500 estudiantes. La educación ha migrado y avanzado. Hace más de 10 años atrás no se implementaban planes pedagógicos institucionales. Entonces la malla extracurricular o curricular de los colegios no estaba enfocada a tener prácticas deportivas y materias alternas que hicieran del deporte un factor fundamental. La pandemia, una de las cosas buenas que trajo fue que permitió evidenciar que el deporte es fundamental en la vida de los seres humanos, incentivando de esta manera su práctica y volcando los ojos a que no solo fortalece a la condición física del ser humano, sino también a la salud mental del mismo. En el deporte femenino, desde hace muchos años, no se tienen las mismas condiciones ni la misma igualdad para la participación de la mujer en el deporte. Me gustaría mucho que se implementaran en los colegios
un espacio que fuera para los deportistas que se quieren llevar a ser deportistas de alto rendimiento. En esa etapa de la vida en la cual uno empieza a proyectarse como deportista, puede empezar a trabajarse desde el colegio esa proyección. Entonces me gustaría mucho que uno pudiera escoger su deporte desde pequeño y empezarse a preparar. Con eso, cuando ya llegara a un nivel profesional, pues ya tuviera esa formación desde pequeño. El gobierno actual propone que se incrementará gradualmente la participación de las mujeres en el deporte, la recreación y la actividad física. Y se promoverá el crecimiento y desarrollo del deporte femenino como estrategia de prevención y orientación de la violencia de género en el deporte. ¿Usted qué estrategias cree que va a implementar el gobierno actual para que lo mencionado anteriormente se cumpla? Bueno, desde el 2020 se estableció una ruta de atención para la prevención de violencias de género en el sector deportivo. Lamentablemente, esa norma que se estableció y ese decreto que salió no se ha escalado, no se le ha dado la importancia trascendental que tiene. Es un deber no solo del ente nacional, sino de los entes municipales y distritales implementar este tipo de políticas frente al tema de violencia de género y también escalarlo a sus ligas afiliadas y clubes afiliados para que se haga parte de una de las políticas de funcionamiento de todos los entes deportivos que tenemos una responsabilidad social. Yo creo que los programas y una mayor publicidad y convocatoria enfocados en las mujeres es fundamental. Hablando un poco de la liga, tenemos chicas como Daniela Garavito, tenemos chicas como Cala Biancha que fueron jugadoras del Mundial Sub-17 que nos dieron tantas alegrías, subcampeonas del mundo. Entonces, cuando se trata con las mujeres y cuando queremos enfocarnos hacia ellas, se pueden lograr demasiadas cosas. Podría yo sugerir que el gobierno implemente muchos programas en orientación, en el deporte, para que las mujeres sientan el empoderamiento de esta forma y también tratemos de dejar a un lado todo este tema de abuso, ¿no? Y todo este tema con las mujeres que están como tan complejo. El deporte da empoderamiento y se puede comprobar con las grandes referentes que tenemos, no solo a nivel de fútbol, sino a nivel de natación, a nivel de pesas, bueno, etcétera, y las mujeres que sacan la cara por nosotros, la verdad. Desde mi deporte existe la categoría mixta y considero que eso personalmente me ha ayudado y ha ayudado a los hombres de mi deporte a evidenciar pues que las mujeres no deberían ser infravaloradas en el deporte. Entonces considero que debería crearse categorías en todos los deportes de manera que de pronto no para competencia, pero sí para el entrenamiento, para que los hombres y las mujeres puedan entender que en cuanto a las habilidades y digamos que la disciplina y bueno todo lo que conlleva ser deportista no depende del género, sino del deseo de la persona. Creo que sería una buena estrategia. El gobierno debe estar de la mano del Ministerio del Deporte y realizar en conjunto un protocolo que guíe o que garantice que sea segura y equitativa la participación de las mujeres en el deporte para que sean libres de violencia y discriminación y demás situaciones adversas pues, que se les pueda presentar en el camino. Bueno, de verdad pues desconozco un poco las estrategias que el gobierno actual va a implementar, no son de mi conocimiento total, pero sí me gustaría que el gobierno actual pudiera enfocarse en el deporte femenino, ya que hoy en día la mujer tenemos mucha representación en muchos deportes. No solamente era como hace unos años atrás en que las mujeres solamente nos dedicábamos a la parte del estudio, a la parte del hogar, sino que ya también queremos representar al país como deportistas. Me gustaría mucho que se abriera más el espacio desde la parte estudiantil, universitaria, laboral, que se siguiera promoviendo los espacios de la mujer en el deporte, la igualdad de género. En coordinación con el DANE, el gobierno quiere crear bases de datos que generen información que contribuyan a la gestión e innovación para la toma de decisiones. ¿Considera que esta propuesta es útil? ¿Por qué? Sí, realmente el DANE está creado como un sistema de información oficial para el uso público. Entonces sé que esto ayudaría mucho a la inclusión del fomento de actividades que pues deseen poner en marcha como tal. Efectivamente, cuando se realizan las encuestas multipropósito del DANE, el sector deportivo no está incluido. No está incluido tampoco cuando lo vemos como un sector económico. Entonces es importante que se apliquen los instrumentos necesarios y pertinentes por el gobierno nacional y departamental y distrital para tener mayor conocimiento sobre el sector deportivo. Hemos avanzado grandemente en poder generar políticas que también nos conduzcan a la profesionalización en el deporte, que nuestros entrenadores deportivos tengan un perfil establecido. Hemos hablado, o acá en Bogotá se habla bastante frente al tema de los avances del deporte como sector económico, donde se buscan aliados estratégicos de las empresas privadas para que ayuden a fortalecer el sector deportivo debido al gran volumen
y a la alta cantidad de personas que tiene el Distrito Capital? La verdad no entiendo el sentido de la propuesta. Creo que no es muy útil debido a que pues de pronto simplemente el hecho de tener unos datos respecto a los deportes no nos va a dar como muchas estrategias o posibles soluciones a lo que digamos que debería implementar el gobierno. Creo que lo que se podría hacer en vez de una base de datos sería una recopilación de información en cuanto a entrevistas, así como momentos de reunión entre las diferentes como delegaciones deportivas del país para poder tomar mejores decisiones con ellos en vez de desde arriba como un gobierno, sino en conjunto con las delegaciones. Sí, es fundamental tener un récord, una base de datos, bueno, no sé, cualquier tipo de cosa donde podamos tener un control de los deportistas, sus respectivas disciplinas y cómo irlos estructurando y irlos guiando como en este mismo deporte. Pero sí es muy importante que el DANE se encargue junto con el gobierno de generar como estos scores, como estas bases de datos para tener un mayor control de los deportistas. Puede ser una propuesta que sea útil dependiendo hacia dónde se encaminen esos datos que estarían en el repositorio del DANE. Sería muy importante y muy interesante tener esas bases de datos, esos bancos de información en la cual pudieran quedar registrados todos los deportistas que en un momento llegan a tocar la puerta en una liga o en una federación o en algún club importante de este país, que fueran esos deportistas que en algún momento fueron o tuvieron la posibilidad de estar en esos espacios importantes, de ganar una medalla, de representar a su país y que por algún tema económico se hayan retirado o por algún tipo de lesión se hayan retirado y no hayan podido retomar su deporte. Me parecería chévere a nivel deportivo, como deportista que soy, que esos deportistas hicieran un estudio más a fondo, se llegaran y se tocaran esas puertas en las cuales se preguntara por qué el deportista se retiró y dejó el deporte, siendo un deportista que ya tuvo un registro o una marca importante. El gobierno actual requiere fortalecer el programa de reserva deportiva para atletas y para atletas del país, a través de apoyo a la preparación y la participación de eventos internacionales que posicionen a Colombia como potencia deportiva. ¿Qué propuestas le apostaría al gobierno actual para que se vean reflejados los impactos que quieren lograr y que se dé a conocer dicha propuesta cuando esté en ejercicio? Primero considero que debería haber una a nivel como de comunicación de las redes y tanto, o sea, como de los noticieros como nacionales, que son los más fuertes, que nunca hablan del deporte, simplemente como del deporte del fútbol y del, digamos, a veces del atletismo, pero evitan el resto de deportes que realmente son potencia en Colombia, como el patinaje. En este momento el Ultimate es un deporte bastante importante, o sea, como representativo, y no hay cobertura de estos eventos que hay en el deporte colombiano. Por ejemplo, nosotros ahorita vamos a ir a Nottingham y muy probablemente no salga a la luz, y eso ha pasado en el resto de años. Este año Colombia en los World Games quedó de segundo lugar y realmente no salió a la luz. Entonces creo que debería haber mayor cobertura de estos deportes o sea, que ya están pasando, simplemente para que la gente los reconozca y así generar muchos más patrocinios desde las empresas que apoyan, por ejemplo, el fútbol, que no tienen como conciencia de que estos otros deportes también ya representan a Colombia y dejan a Colombia en alto. Con eso me parecería suficiente. Como decía al principio, yo creo que el presupuesto es muy importante. Se financia presupuesto para muchas cosas, pero no para el deporte. Tenemos una gran cuna de deportistas, no solo a nivel fútbol, que es lo que a mí me compete y donde conozco un poco más. Ya daba yo las referencias anteriormente, en atletismo, en ciclismo, en patinaje, en taekwondo, en todas las disciplinas tenemos mucho talento, en voleibol. Lo que pasa es que no hay presupuesto. Es increíble que un equipo como la Selección Colombia de voleibol en su momento no pudo viajar al mundial porque no había presupuesto para el viaje, ¿no? Para viáticos. Entonces es eso, como apostarle a ese presupuesto, a ese apoyo y a una concordancia, pues que tenemos que tener en cuenta, pues que el deporte y la educación es el pilar fundamental de toda sociedad para salir del subdesarrollo y salir de otras cosas. Bogotá ha avanzado bastante porque el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, dentro de su línea y plan de acción de esta vigencia de administración actual, generó un proceso que se llama talento y reserva deportiva. Dejamos de enfocar, el instituto propone que dejemos de enfocar todos los esfuerzos hacia el rendimiento deportivo y también tengamos en cuenta el talento y la reserva deportiva, que son los que van alimentando este proceso de competencia preparatorio siempre a juegos nacionales y con miras a torneos internacionales para representar al país. Entonces yo creo que Bogotá va un paso adelante por la dinámica y la propuesta que ha hecho el IDRD y que ha trasladado a sus ligas la responsabilidad. Este tema lo garantizaron mediante el decreto 1052 del 2022
Y este decreto lo que nos establece son 4 etapas para el proceso de detección de nuevos talentos: formación deportiva, enseñanza y aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento. Es una escalera de proyección y consolidación hacia el alto rendimiento deportivo. Debemos apoyar el talento y la generación de la reserva deportiva para que seamos un deporte en alto rendimiento muy competitivo. Yo creo que es importante, es una etapa que busque promover y desarrollar procesos de iniciación deportiva, que facilite la búsqueda de su hoja de vida deportiva con identificación, desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en concordancia pues a los lineamientos técnicos determinados pues por los entes rectores correspondientes que deseen como tal direccionar este tema de reservas. Creo que alguna de las propuestas que podría dar en este momento podría ser, me gustaría que el gobierno apoyara todas las poblaciones del país, no solamente en donde nos encontramos como los puntos más importantes del país, o sea, las ciudades capitales, sino se llegara también a aquellas poblaciones en las cuales también hay talento y se pudiera apoyar desde las pequeñas comunidades. Integrar como tal a todos los deportistas en un solo estamento deportivo en el cual sea un único sistema nacional del deporte en el cual todos los deportistas puedan recibir conforme a su deporte la parte económica, la ayuda económica para sus implementos, para sus viajes, para su formación, para su salud y su nutrición, en la cual todos tuviéramos la misma equidad de beneficio. ¿Sí? ¿Ya? ¿No volvió? Sí. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. ¿Corta? Bueno, muchas gracias, espero haber sido útil. Feliz tarde. Bueno. Agradezco mucho a la Universidad Sergio Arboleda este espacio de contextualización y de socialización del deporte. Es que son preguntas muy